Bienvenidos a Revista Pediátrica, como de costumbre con muchas informaciones importantes sobre la salud de los niños. Así que este programa no te lo puedes perder, pero antes veamos los hechos que fueron noticias en el mundo de la salud en breves minutos. Las poblaciones afectadas por las lluvias y las inundaciones deben seguir una serie de recomendaciones para cuidarse de enfermedades como leptospirosis, cólera y otras infecciones respiratorias, según aconseja el Ministerio de Salud Pública, en busca de cuidar la salud de las personas en las zonas donde las inclemencias del tiempo han hecho estragos en las últimas semanas. La principal recomendación es mantener la higiene y evitar caminar descalzo por las zonas inundadas porque pueden estar contaminadas con orina de ratas y de otros roedores, así como de otros animales como puercos, perros, chivos, que contienen la bacteria y que es portadora de leptospirosis. El director del Seguro Nacional de Salud informó que cada vez se hace más importante la impartición de salud sexual y reproductiva desde temprana edad, ya que la realidad demanda más información y educación sobre ese tema. En ese orden, Chanel Rosa aseguró que desde el Estado deben romperse los tabúes y la visión conservadora en torno a temas como planificación familiar, salud sexual, reproductiva y violencia de género. El consumo de las bebidas energizantes hoy día se ha popularizado entre jóvenes, quienes las toman para mantenerse despiertos y para mantener mayor resistencia. Los expertos aseguran que el principal peligro de las bebidas energizantes no radica en el consumo eventual, sino en el consumo excesivo y combinarlas con bebidas alcohólicas u otras drogas, afectando el sistema nervioso central, también las funciones cardíacas que incluso pueden provocar la muerte. El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 37 solo se registraron 31 casos de dengue y ninguno de cólera, experimentando una disminución de un 85% y un 90% respectivamente, comparativa a otras épocas del año. El Departamento de Epidemiología del organismo estatal aseguró que la leptospirosis se ha mantenido en los niveles endémicos o esperados, reportándose muy pocos casos sospechosos en los últimos meses, y que el último caso de cólera en República Dominicana fue reportado en febrero pasado. Mensajes claves para la prevención de leptospirosis, cólera y otras enfermedades durante la etapa post-huracán. Evitar cruzar ríos, arroyos, caminos y puentes inundados. Evitar el contacto con agua estancada, lodazal o áreas inundadas sin la debida protección, tales como botas y guantes de goma. Evitar jugar o bañarse en agua estancada, pues puede estar contaminada con orina o excremento de ratas y animales. Tomar agua segura, hervida o clorada. Añadir 5 gotas de cloro por cada galón lleno de agua o 25 gotas por cubeta llena y 14 cc por tanque con 55 galones. En 30 minutos el agua estará lista para el consumo humano. Almacenar el agua en envases limpios y bien tapados. Cubrir bien la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo al estornudar, sacudir la nariz o toser. Lavar las manos con agua y jabón durante 20 segundos, antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño o letrina. Cocinar bien los alimentos y mantenerlos bien tapados antes de consumirlos. Lavar las frutas y vegetales con agua segura, hervida o clorada, antes de consumirlos. Colocar la basura en fundas plásticas y mantener bien tapados los zafacones. Botar a la basura los alimentos dañados o vencidos. Utilizar el inodoro o letrina para defecar y luego mantenerlos bien tapados. Eliminar los cacharros, desechos sólidos y desperdicios de su casa, patios y el entorno. Acudir a un centro de salud en caso de presentar algún síntoma de enfermedad. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo.
Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el cuarto país con más personas afiliadas a la seguridad social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950.000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. La llegada del polvo del Sahara es un proceso normal del clima. El calentamiento extremo durante el día en el desierto más grande del mundo crea inestabilidad en la atmósfera, provocando que sus partículas más finas se queden en el aire y viajen a diversos lugares del mundo. Los dominicanos pueden visualizar el polvo saharense generalmente entre los meses de junio y agosto. Durante ese periodo, el cielo se torna un poco nublado, aunque con un tono blanquecino. El polvo del Sahara, pues, como bien lo dice el nombre, es polvo que se forma en el desierto de Sahara, ubicado, como todos sabemos, en el norte de África, que tradicionalmente todos los años, sobre todo en la época del verano, la época más calurosa del año, pues hay un contraste entre la temperatura fría de la capa más alta de la atmósfera con la capa más baja, que es donde está realmente esta arena del desierto. Entonces,
Este polvo que empieza a subir al contrastar con la temperatura fría y luego a eso añadimos los que se llaman los vientos alisios, que son vientos que se forman durante la época del verano, que de hecho son los vientos que nos arrastran los huracanes hacia el Caribe. Entonces en este caso lo que arrastran es ese polvillo del desierto, que es polvo de arena en partículas que vienen suspendidas, y todo ese polvo se arrastra por estos vientos hacia llegar al Caribe y zonas de Sudamérica. Anualmente, una nube del polvo proveniente del desierto del Sahara es arrastrado por los vientos alisios y recorre miles de kilómetros hasta llegar a República Dominicana. Y aunque al país solo llega una pequeña cantidad del polvo, esta es suficiente para provocar que suban las temperaturas y disminuyan las lluvias considerablemente. El polvo del Sahara va a alterar de forma importante nuestro clima. ¿Por qué? Porque el polvo del Sahara arrastra un aire seco, aire caliente, seco, que va a impedir de que se formen las nubes de lluvia que habitualmente se deben de formar todos los días con la evaporación del agua de los ríos y del mar. Entonces, ese contraste y ese cambio radical de temperatura y de climatología en nuestro país, en toda la zona del Caribe, va a conllevar a múltiples problemas, sobre todo de índole respiratorio. Y comienzo precisamente con los síntomas más frecuentes, que son los síntomas de rinitis, o sea, lo que es la inflamación de la mucosa nasal, donde los pacientes pueden experimentar picor de nariz, estornudos con frecuencia, congestionamiento o taponamiento de la nariz por la inhalación de esas partículas de polvo suspendidas en el ambiente. Igualmente, esto puede afectar la mucosa de los ojos, traduciéndose en síntomas como irritación, picor de los ojos, ojo seco también, o sea que los pacientes en vez de tener lágrimas van a tener el ojo muy reseco. De igual forma, los labios, los pacientes pueden experimentar los labios y la lengua y la boca incluso como reseca. Puedes respirar y notar la garganta incluso también con una resequedad por este polvillo. Entonces, esto también podría llevar a que pacientes que son alérgicos puedan tener ataques de asma, lo que conocemos como apretarse del pecho. En estos pacientes pueden tener crisis de tos, seguida de sensación de dificultad respiratoria, opresión del pecho y desencadenar en las crisis de broncoespasmo, ¿verdad? Que es cuando se cierran los bronquios y se producen esos llamados pitidos o sibilancias. Entonces también a nivel cutáneo, los pacientes pueden también experimentar cierta resequedad en la piel, que esto va a conllevar a producir picor en la piel. La gente se va a rascar por la incomodidad de este polvillo que se le adhiere a la ropa y a la piel misma. Entonces, hay que tomar una serie de medidas de prevención. Las partículas del polvo no permiten una circulación del aire limpio, provocando un aumento de enfermedades respiratorias, conjuntivitis, alergias e infecciones de la piel. Deben tener especial atención y cuidado quienes padecen de afecciones respiratorias como el asma, de alergias u otras inmunodeficiencias. El tema respiratorio, los síntomas respiratorios que hemos mencionado, tenemos ciertos medicamentos que van a controlar los síntomas como la rinitis, como pueden ser los antihistamínicos o antialérgicos, como la gente también los conoce, que los hay tanto en tratamiento en forma de comprimidos o tabletas para los adultos y en jarabe para los niños. De igual forma tenemos tratamiento para la afectación ocular, que son los colirios, que deben aplicarse de forma periódica, igual que los sprays nasales. Todo esto bajo supervisión de un médico, prescripción de un médico. Es importante recalcar de que los pacientes, una vez presenten los síntomas, deben acudir a su médico de cabecera o al especialista, que será quien les prescribirá los medicamentos y la dosificación adecuada para cada situación. Con relación al tema, de forma general es importante que estos días, como va a haber un aumento de la temperatura, va a haber mucho calor y va a ser un calor seco, es importante que las personas se hidraten bien, que ingieran una gran cantidad de líquidos diariamente, sobre todo los niños cuando van a la escuela, al colegio o a las prácticas de deportes en las tardes, ingerir suficiente líquido. De igual forma es importante hidratar bien la piel con cualquier loción o crema corporal hidratante. También las personas que trabajan en la calle, pues deberían de llevar unas gafas de sol, no exponerse directamente al aire, al ambiente,
pueden cubrir la nariz con algún pañuelo humedecido. Los motoristas deben de llevar siempre su casco, sobre todo con su visera bajada, porque al estar en la calle, pues ese polvo le puede dificultar la visibilidad. Y en sentido general, las medidas van orientadas a evitar la exposición directa al polvo del Sahara. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer, tanto nosotros como los padres de los niños, que tienen que procurar de que no se expongan directamente a este ambiente que va a estar cargado de polvo durante varios días. La llegada del polvo del Sahara es un proceso normal del clima, por lo que no hay que atemorizarse por este fenómeno. Continuamos con el desarrollo de Revista Pediátrica y nos encontramos con la doctora Xiomara Hilario, quien es odontóloga, cirujana maxilofacial, con quien conversaremos sobre las caries de la primera infancia. Saludos, doctora. Hola. Un placer tenerla, como siempre, con nosotros aquí en Revista Pediátrica. Doctora, y hoy vamos a hablar sobre un tema importante con relación a la salud de la boca de nuestros niños, y es sobre las caries de la primera infancia. Cuando decimos caries de la primera infancia, doctora, ¿a qué nos referimos? Bueno, la caries es la enfermedad que afecta al tejido duro del diente y puede aparecer como una manchita blanca y después puede destruir todos los dientes. Es una enfermedad que afecta a los dientes de los niños desde que aparezca el primer diente hasta que los niños tienen 6 años. Es importantísimo educar a los padres acerca de qué es la caries de la primera infancia. Antes se llamaba caries del biberón o caries rampante, pero ya se usa el término de caries de la primera infancia. ¿Por qué? Porque ya se sabe que no es solamente por dejar el biberón con leche dentro de la boca, sino que es multifactorial. Doctora, y la gente, algunas personas más bien, pues no les preocupa mucho las caries en esa etapa de la vida del niño. ¿Por qué son importantes? Porque la gente cree que porque los dientitos son de leche, pues no pasa nada que tengan caries. Sí, no, como es una enfermedad infecciosa y contagiosa, si tenemos caries en los dientecitos de leche, pues es muy probable que también haya caries en los dientes permanentes. La primera persona que interactúa con el bebé son los pediatras. Entonces, esto deben de mandarnos los niños desde que aparece el primer dientecito para hacerle chequeos odontológicos al bebé. La caries es una enfermedad de efecto contagiosa y es multifactorial. Por ejemplo, debe de haber el dientecito en la boca. Desde que aparece el primer diente hay que tener mucho ojo, ¿verdad? Tiene que haber el Streptococcus mutans, que es el microorganismo responsable de la caries. Debe de haber consumo de alimentos azucarados o una dieta rica en carbohidratos y una mala higiene oral. Desde que el niño nace hasta los 6 años, la higiene debe ser por la madre. O sea que nosotros como odontólogos y los pediatras también deben educar a los padres, a los cuidadores, a los hermanos de los bebecitos para disminuir la cantidad de caries de los niños y así sean menos propensos a contaminar al bebé desde que empieza su primer dientecito, porque si tengo Streptococcus mutans y estoy cuidando a mi bebé y yo no me sé cepillar, no voy a enseñarle a mi niño a cepillarse. Entonces debemos de educar a los padres, a los que cuidan, de cómo cepillarse para evitar la caries, que es una enfermedad grande, un problema de salud pública, pero que es una enfermedad predecible. No, y que es una enfermedad, doctora, es una condición, un diente enfermo puede enfermar todo el organismo. Sabemos que el corazón y otros órganos pueden ser afectados por un diente enfermo. Doctora, y ya una vez la carie instaurada, ¿qué tipo de acciones toma a cabo el odontólogo? ¿Se le ponen los llamados empastes? Sí, lo primero de esa caries rampante, lo primero es educar a los padres o a los cuidadores, para que después que se rehabilite el diente, el padre siga con los hábitos de higiene con el bebé, el cepillado, el uso de pasta dental con flúor, desde que tiene el dientecito, el uso de
de enjuague bucal ya cuando el niño tiene como 6 años aproximadamente, que sepa hacer el enjuague, y se hace la rehabilitación. Pero ¿qué pasa? Si rehabilitamos solamente y no usamos medidas de cambio de actitud, ya sea en la higiene, en la alimentación, y que los padres también estén sanos, o que los cuida, entonces vamos a tener este problema de las caries de la primera infancia en los dientes permanentes. Pero se pueden rehabilitar esos dientes. O sea, si hay una carie en un dientecito en esa etapa de la vida, ¿se puede colocar algún material? Se debe, ¿Es para que sí. los padres? Sí, claro. Se debe rehabilitar, dependiendo de qué tanto está destruido por la carie, porque la carie empieza como una manchita blanca, luego va destruyendo el tejido dentario del diente, valga la redundancia, la dentina, la pulpa, y a veces ya destruye totalmente el diente. Dependiendo de la etapa en que está, siempre se debe restaurar. Siempre se debe restaurar, ya sea con un empastecito o con una corona. No extraerlo entonces, porque hay gente que dice, se le picó el diente, está careado, hay que hacer una exodoncia. No se debe porque los dientes de leche o deciduos tienen su función en la fonación, en la masticación, y ayudan también en el crecimiento de los huesos de la cara. Muy bien. Doctora, pues entonces podemos concluir diciendo que lo más importante es la prevención y visitar periódicamente Así un mismo, odontólogo, así ¿verdad mismo. que sí? Prevenir. Muchísimas gracias, doctora, por todas estas informaciones tan oportunas para todos ustedes. Y ustedes sigan con nosotros, que en breve continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la doctora Claribel Silfa, pediatra, infectóloga, y con quien conversaremos sobre las enfermedades emergentes a propósito de este periodo de lluvia. Gracias por estar con nosotros, doctora Silfa, y bienvenida a Revista Pediátrica. Gracias a usted por la invitación, un placer. Doctora, hay un tema que preocupa mucho a la población y es lo relativo a tanta lluvia que ha caído sobre nuestro territorio y las consecuencias que esta situación climatológica, pues tiene sobre la salud de los niños. Sabemos que hay muchas enfermedades que pueden surgir con este pues acontecer, ¿verdad?, meteorológico, y queremos saber cuáles son las consecuencias de las lluvias en la salud de los niños. Bueno, para todas las madres específicamente, tienen que tener pendiente que ahora van a aumentar lo que son más las infecciones respiratorias. Va a venir lo que es la leptospira, la malaria, el dengue, muchísimas enfermedades que se pueden relacionar y confundir sobre todo. Una con la otra, ¿verdad? Una con la otra. Doctora, en cuanto a las infecciones respiratorias, ¿qué cosas son las que están ahora pues más sobre el tapete, verdad? ¿Cuáles son las que más están incidiendo en la población? Tenemos ahora muchos casos de lo que es el virus respiratorio sincitial, mucha bronquiolitis, los pacientes hacen mucha crisis de sibilancia a repetición, la misma gripe que quizá puedan venir o no a acudir a una consulta, a una emergencia, porque puede dar mucho malestar. Y esas son las cosas. Y los pacientes que padecen asma en estos tiempos también aumentan mucho la venida a la emergencia sobre todo. Doctora, y con relación a estas enfermedades que usted nos está comentando, ¿qué recomendaciones a los padres en el sentido clínico del manejo de estas enfermedades? Porque sabemos que a veces las personas creen que aplicando remedios caseros o este tipo de cosas, pues pueden resolver esa situación. Lo ideal y lo más recomendable es que si su niño presenta lo que es dificultad respiratoria, fiebre, no lo mediquen en la casa. Es lo primero, nunca automediquen ningún niño, sino que acuden lo más pronto posible a lo que es una emergencia o una consulta dependiendo del estado del paciente. Y cuando hablamos de dificultad respiratoria, doctora, para que sea un poquito más de detalle en ese sentido, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las infecciones respiratorias agudas en los niños? O sea, ¿qué cosas les puede llamar la atención a los padres de que sus niños pues tienen infecciones respiratorias? Si usted ve que su niño está presentando que el pechito aumenta un poquito más o se mueve más rápido de lo normal, si oye un pitico, que no es lo usual, si ve que los músculos de aquí del cuello
y donde está la clavícula empiezan a aumentar también, tiene que acudir de una vez. Una tos, que el niño empiece a vomitar también, que puede hacerlo, que sea muy, muy persistente y consistente, tienen que acudir de una vez. A veces tos seca, ¿verdad? Tos seca, que quizá no tengan ningún dato de que tengan salida de moco, ni nada de eso, ni expectoración de catarro. Doctora, y los pacientes asmáticos y los pacientes que tienen ya, que son conocidos como pacientes con problemas respiratorios en estos tiempos, ¿tienen que tener mayor cuidado? Claro que sí. Recuerden que el asma está muy relacionado a 3 factores. Factores ambientales, que son una de las cosas que más nosotras nos afectan en nuestro país, factores genéticos y factores que quizá no tengan ninguna otro antecedente. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando hay lluvia, cuando hay calor, también que hay que decirlo, porque nuestro país es un país tropical que puede estar un día húmedo y otro día seco. Todo eso son factores predisponentes a que los pacientes tengan el cuadro de asma más repetitivo. Respecto al agua estancada, ¿qué cosas es importante que los padres sepan para prevenir que sus niños jueguen con la misma? Recuerden que uno de los, vamos a decir, lo que más transmite es la patología, principalmente la leptospira, está la rata. ¿Qué sucede con la rata? La rata puede afectar otros animales como gato, perro, como caballo, vaca, cerdo, que algunos tenemos en la casa o en cualquier campo. Entonces, ¿qué sucede? Eso se transmite por la orina. El ratón orina mayormente, y hay que decirlo, el ratón no tiene lo que nosotros tenemos, que es una vejiga. Entonces cada vez que caminan, orinan. Y entonces puede venir a beber la vaca, el perro, cualquiera de esos animales, de esa agua que están estancada y contaminar. Entonces tenemos que tener algo en cuenta. Nosotras las madres no debemos permitir que los niños estén jugando en las aguas que están estancadas, que si tienen cualquier pelado, se pueden caer, cualquier herida, raspadura o lesión, puede entrar por ahí la leptospira. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la leptospirosis, doctora? Los síntomas pueden confundirse mucho con el dengue y con la malaria, pero los principales síntomas van a ser fiebre, esa fiebre es alta, un malestar general. Los niños, aunque sean pequeños, pueden quejarse, que es un dato importante, del dolor a nivel en las piernas, justamente atrás, en la pantorrilla, como dicen. Dependiendo de la etapa en que se encuentre, pueden presentarse un poco amarillo, que se puede confundir con la malaria específicamente. Y esos son los síntomas. ¿Se puede confundir con un catarro, doctora? Claro que sí. Puede presentarse como una pseudogripe en un momento. También hay que recordar que el 90% de los pacientes que padecen leptospira son en su mayoría subclínicos, que es decir que el 90% se puede manejar en la casa, pero ese 90%, si no le damos atención adecuada y no lo detectamos a tiempo, puede complicarse. Con relación al dengue, aunque la población está bien orientada en este sentido, ¿qué cosas deben tener en cuenta? Es importante recordarles a los padres con relación a esto, para que tomen en cuenta cuando sus niños puedan padecer esta enfermedad. Miren, recuerden que al ser nuestro país un país tropical per se, llueve mucho. El dengue es una enfermedad endémica de nuestro país, que siempre va a aparecer, aunque sea ciertos casos al año. Esporádicamente. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Fiebre, que se puede confundir muy bien, como usted lo dijo, con una gripe. Malestar general, dolor en los ojos, que el niño le va a decir. Quizás algunos puedan presentar lesiones en la piel, una erupción. La mamá piensan a veces que es una alergia, pero el cuadro de fiebre es lo más llamativo. ¿Y qué deben hacer? Todo paciente febril, aunque tenga menos de 24 horas, debe acudir a un centro de salud. Debe acudir a tiempo para que posteriormente este niño no se complique. ¿Y cuáles son esas complicaciones que no queremos? Puede edematizarse, puede tener... O sea, hincharse. Hincharse, puede tener dolor de barriga, que es muy importante, y en algunos otros casos puede dejar de orinar. Continuamos conversando sobre las enfermedades emergentes a propósito de la época post-huracán. Estamos con el doctor Manuel Colomé, epidemiólogo, y
conversaremos con él sobre las recomendaciones claves para estos momentos. Saludos, doctor Colomé. Gracias por estar con nosotros en Revista Pediátrica. Muchas gracias, doctora. ¿Cuáles son las recomendaciones claves para la prevención de enfermedades en la temporada después de las lluvias? Existen recomendaciones diversas que tenemos que tomar en cuenta. Entre ellas se destaca lo que es la manipulación de los alimentos. Los alimentos tienen que ser lavados con agua clorificada. Esta agua, para someterse a ese proceso de clorificación, hay que agregar 5 gotas de cloro por galón de agua. Los alimentos preferiblemente tienen que ser cocidos para su consumo. Previo a esto hay que tener un lavado de manos idóneo, usualmente durar aproximadamente 20 segundos con agua. Esta agua también tiene que ser clorificada. Los alimentos tienen que ser bien preparados y su almacenamiento es importante. Los recipientes en los que se va a preparar los alimentos, los utensilios de cocina, tienen que estar siempre ubicados a una altura considerable, donde no pueda estar en contacto con agua, y tienen que ser tapados, cerrados siempre. ¿En algo plástico? Preferiblemente, sí, en utensilios plásticos. Entonces, ¿qué sucede? Si ha estado en contacto con la inundación, a pesar de todo, no se deben utilizar esos utensilios de cocina tal como están. Se debe siempre lavarlos con agua jabón. también, agua y jabón, porque esto nos puede también prevenir enfermedades. También el tema de los alimentos enlatados, a las latas también por fuera, antes de consumirla, hay que pasarle también jabón y agua, hay que lavarlos también. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para una persona que deba ponerse en contacto con agua estancada por necesidad? Bien, lo ideal es tratar de esperar a que el agua baje, pero en caso extremo, pues lo correcto sería utilizar siempre unas botas de goma que sean largas, que puedan llegar hasta la rodilla. Tratar de evitar el contacto con el agua lo más posible. También la ropa seca es salud, o sea, en términos de que no es correcto quedarse con la ropa húmeda. También estas personas que tienen la casa así inundada, que se puede llenar, por ejemplo, la cama, las almohadas, los peluches de los niños, que son cosas que no se puede estar ya en contacto con el agua, pues es bueno tratar de lavarlo con cloro. Ahora, si hay peluches que no se pueden lavar, pues lo ideal es desechar eso, porque entonces puede tener con el tiempo hongos y esto puede también afectar la salud de los niños. Recuerden que hay un tema de enfermedades respiratorias que puede también favorecer estas enfermedades. O sea, doctor, ¿no es correcto estos colchones, estas almohadas, estas cosas, ponerlas a secar, lavarlas? A veces vemos que las están lavando Sí. con agua o con jabón y luego las reutilizan. ¿Eso no es conveniente? Lo ideal sería tratar de desecharlo, si es ya de manera recuperable. Ahora estamos dependiendo de las precariedades que pueda tener la familia, hay que tratar de orear, sacar al sol los colchones. No es bueno quedarse con eso. O sea, lo que no es bueno es que se quede con eso húmedo. Exactamente, no se puede quedar en casa esos colchones, porque entonces puede favorecer hongos, el crecimiento de bacterias e incluso puede traer más enfermedades a la casa. En momentos en que hay agua estancada en el ambiente, charcos, y los niños pues tengan la intención de jugar con ella, de ponerse en contacto con la misma, ¿esto es conveniente? Lo ideal es que los padres traten de evitar que sus hijos estén en contacto con el agua estancada o el agua ya de la lluvia, ya que esos niños están expuestos a enfermedades como leptospirosis, incluso también si pueden tener cualquier tipo de herida, se pueden infectar las heridas. Ante cualquier tipo de herida tienen que acudir directamente al centro de salud más cercano. Finalmente le quería comentar con relación a lo que es el manejo de los desechos, de la basura. La basura tiene que estar siempre en fundas plásticas y tiene que estar dispuesta adecuadamente. No se puede dejar la basura en los patios, no se puede dejar así, porque entonces eso puede traer plagas, alimañas.
y esto también entonces favorece lo que es los roedores. Y reservorios como para los mosquitos también, ¿verdad? Con el agua limpia. Correcto, ahí va con esto del agua, que el agua entonces, el agua acumulada, hay que revisar el patio para ver los reservorios que pueda haber de agua estancada, que esto también puede favorecer las enfermedades transmitidas por vectores como dengue, malaria, chikungunya, zika, todas esas enfermedades pueden venir porque son por el mismo mosquito transmisor. Agradecemos la participación de la doctora Claribel Silfa, pediatra infectóloga, y del doctor Manuel Colomé, epidemiólogo, por estas importantísimas informaciones que han traído para todos ustedes. Sigan con nosotros porque en breve continuamos con más. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de medio diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el 4º país con más personas afiliadas a la seguridad social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950.000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía de la doctora Wendy Rodríguez, quien es pediatra, nefróloga y con quien conversaremos sobre infecciones en vías urinarias. Hola doctora, ¿cómo está usted? Hola doctora, muchas gracias de verdad por la invitación. Siempre es un placer estar aquí y acompañarla. Gracias a usted por su tiempo. Doctora, vamos a hablar de las infecciones en vías urinarias. Sabemos que es un gran dolor de cabeza cuando nuestros niños pues muestran síntomas y signos de infección de la orina y sobre todo pues las consecuencias que este tipo de situación crea en los niños. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un niño o una niña tiene infección de las vías urinarias? Una infección de vías urinarias no es más que la presencia en la orina de bacterias que causan manifestaciones clínicas sugerentes de esta infección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las infecciones de vías urinarias? ¿Qué nos va a nosotros o a los padres a llamar la atención que nos haga pensar que un niño o niña tiene una infección de las vías urinarias? En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas pueden variar de acuerdo a la edad del niño. Incluso en los recién nacidos, pues los síntomas pueden ser un poco más inespecíficos, presentando el niño solamente lo que es quejumbrosidad o rechazo a los alimentos, fiebre, incluso a veces en vez de fiebre, temperaturas bajas como hipotermia. Esto puede darnos la sospecha a ese grupo de edad. Ya en lactantes, pues son síntomas que van mucho más de la mano con lo que es fiebre alta, el mismo vómito, quejumbrosidad, que también se presenta a esa edad. En los más adultos, o los más grandecitos, que ya saben, en la edad escolar, que ya saben expresar sus síntomas, pues comienzan a tener dolor al orinar. La fiebre no deja de aparecer, muchas veces incluso puede aparecer sin fiebre, solamente dolor abdominal, vómitos y el dolor al hacer pipí que el niño manifiesta, pues son síntomas que nos suelen indicar que hay una infección de vías urinarias. También algunos padres refieren, doctora, que en la orina, el olor de la orina, sí, pues es un poco más fuerte o característico, diferente, que no es agradable. Exacto, sí, eso también puede pasar. Eso también aunado a los síntomas que ya hemos Doctora, descrito. hay algo muy importante y es que ahora que estamos en la época escolar, que muchas veces pues los niños se retienen la orina, ¿cierto? Ya hablando un poco de las causas probables, sabemos que también pues cambiarán dependiendo de la edad y el sexo del niño o la niña, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de conducta puede llevar a un niño en cuanto a sus hábitos cotidianos a que pueda padecer una infección de vías urinarias, sabiendo que las causas no solamente son de hábitos, sino que también pueden ser orgánicas? Sí, claro. De hecho, esos hábitos incluso tiene ese nombre así, higiene miccional, porque también el hecho de nosotros tener la costumbre de orinar frecuente, de no retener lo pipí, incluso de beber suficiente agua para orinar una cantidad adecuada cada 2 a 3 horas, es importante. Y en la edad escolar y en la adolescencia es muy común que el niño, una de esas causas de las infecciones urinarias sea esa, el hábito o la higiene miccional a la cual está sometido, que muchas veces es inadecuada, a veces por el entorno, a veces por el estar tantas horas al día fuera de su casa y la falta de confianza a ir a ciertos lugares a orinar. Eso hay que tratar de romper esa barrera, de buscar la manera de que el niño pueda orinar frecuente, incluso en las horas en las que está en la escuela. Eso, y también lo que es la posibilidad de que el niño tenga estreñimiento, también que es común en la edad. ¿Causa infección de vías urinarias? También causa muy común de infecciones urinarias, el estreñimiento. En los niños más pequeños buscamos, sobre todo cuando ocurre la primera infección urinaria antes de los 2 años, pues entonces nos sugiere la presencia de algún tipo de condición estructural o malformación
de las vías urinarias que lo esté llevando a retener o a impedir ese flujo tan abierto que debe haber de orina entre la producción de orina, reservorio en la vejiga un par de horas y la expulsión. Entonces, cuando hay alguna condición anatómica, una malformación ya congénita, pues regularmente provoca que el niño haga infecciones a una edad temprana. Entonces, por eso es una alta sospecha, sobre todo a ese grupo de edad, y nosotros básicamente tenemos que investigar y ver qué datos nos sugieren que hay ese tipo de alteraciones en los niños. Ya más adelante, doctora, cuando está en la etapa escolar, que ya es la niña, sobre todo en la niña, que va sola al baño, ¿qué tipo de situaciones también podrían determinar que tuviera una infección de orina? A veces las niñas, sobre todo las niñas, a veces no tienen como la confianza de ir frecuentemente a orinar a los sitios. No les gusta donde están, ir al no les baño. Gusta. Ajá. Entonces tienden a no vaciar completamente la vejiga. O lo hacen sino rápido. que hacen rápido pipí, simplemente y salen. Entonces la vejiga se va como acostumbrando a esa cantidad de pipí ahí como un reservorio, y eso también provoca que haya infecciones. Otra situación es que el niño, cuando va al baño, por ejemplo, evacuar, que se higienice de atrás hacia adelante. Barre entonces todas las bacterias que hay en el tracto anal hacia adelante, y entonces eso también muy común provoca tanto infecciones urinarias, también lo que son las vaginitis, que son también frecuentes en las niñas en la edad escolar y la adolescencia, y también desencadenan lo que es las infecciones de vías urinarias. Doctora, entonces, recomendaciones finales para los padres de los niños para prevenir las infecciones de vías urinarias, partiendo de todos los hábitos que usted ha mencionado, como ingerir mucho líquido, vaciar completamente la vejiga, la adecuada higienización, para que no solamente los padres, sino los cuidadores de los niños también tengan estas informaciones y puedan actuar de manera correcta. Sí. Bueno, antes que nada es importante, ante cualquier sospecha de infección, algo que no sea, que salga de lo normal de su niño, consultar al pediatra. Ya como bien hemos dicho anteriormente, pues hay síntomas que son poco específicos y ameritan la evaluación del pediatra para poder identificar si hay una infección urinaria y tratarla tempranamente, tratarla a tiempo. Ya en los niños más grandecitos, cuando están entonces aprendiendo a hacer pipí de manera voluntaria, pues hay que crear el hábito de que orine. A veces el niño no expresa que quiere hacer pipí, simplemente lo aguanta y la vejiga se va acostumbrando a esa cantidad de orina ahí en reservorio. Entonces hay que tratar de acostumbrar al niño a orinar frecuentemente, cada 2 o 3 horas, aunque él no tenga deseo de hacer pipí, llevarlo. Darle líquidos abundantes, agua, siempre acostumbrar al niño a beber agua y a vaciar, pues, para que en el mismo sentido pues vacíe adecuadamente la orina. Si el niño sufre de estreñimiento, pues tratarlo. También en el sentido de las niñas, en el caso de las niñas, pues tratar de crearle el hábito de la adecuada higiene, de orinar de una manera adecuada y del aseo que sea adecuado, de adelante hacia detrás, siempre. Y cuando haya algún síntoma, de manera temprana, acudir al pediatra. Doctora, interesantísima su participación y además de interesante, muy oportuna. Así que agradecerle por haber estado con nosotros en Revista Pediátrica y esperemos que en una próxima, no muy tarde, oportunidad, pues volvamos a reunirnos para traer informaciones de este tipo a todos nuestros televidentes. Así que gracias, doctora, por estar con nosotros. Y de esta manera llegamos al final de Revista Pediátrica. Gracias por la amabilidad de su atención. No olviden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Que pasen todos un feliz resto del fin de semana.